Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te traigo otro tutorial de Lens Studio que estoy seguro que te va a gustar. Hace unos días hubo una encuesta sobre cuál es el feature favorito de los desarrolladores. El ganador fue el 3D Hand Tracking con todas sus variables. Por eso, hoy te quiero enseñar cómo utilizar la plantilla inicial y sobre todo cómo implementar physics dentro de este tracking para generar experiencias sorprendentes. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Entramos a la plantilla con la nueva versión 4.16. Espero más adelante cubrir todas las actualizaciones potentes. Buscamos la plantilla llamada 3D Hand Tracking. Esperemos que cargue. Lo primero que veremos es el video preview donde tendremos a nuestro modelo con una mano al estilo sapo. Te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre el hand tracking tradicional y el 3D hand tracking? Pues básicamente permite generar un efecto completo de toda la mano, con todo y articulaciones básicas para agregar por ejemplo guantes, entre otros elementos 3D. Por eso el ejemplo de la mano de sapo puede ser visualizado tanto por la parte de la palma de la mano como por el dorso. Si queremos ver más a profundidad, podemos entender que existe un esqueleto integrado súper completo que permite agregar objetos o efectos en cada uno de los puntos claves de la mano. Mire el otro ejemplo relacionado a una mano esquelética. Genial, ¿verdad? En el Hand Skeleton Controller podemos ver el Joint Indicator relacionado a un objeto llamado Cartoony Joint. Lo buscaremos más adelante, porque ahora quiero decirte que cada mano tendrá puntos claves, así que recuerda muy bien estas propiedades para agregar diferentes elementos interesantes. Bueno, acá encontramos al Cartoony Joint y también a su material. Y al buscar dicho material, podemos cambiarle el color y hacer otros ajustes visuales. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Se ve el efecto de la mano esquelética en todos los ángulos posibles. Nunca pierde el tracking y sobre todo es capaz de captar el movimiento específico de cada parte de la mano. Genial, ¿verdad? Ahora mismo vamos a hacer un efecto simple. Usaremos el Default Hand. Verás que este ejemplo tiene el mismo formato de trabajo que los demás. Este efecto tiene un material llamado Default Hand. Lo buscamos. Acá aparecen todas sus propiedades. Borraremos ese material en el Left Hand Model. Y le agregaremos otro material como por ejemplo el Pixelation. ¿Qué te parece? Agregaremos otro material como el de VHS. Este agrega un estilo de televisor antiguo. Por supuesto, vamos a ajustarlo también. Juega y diviértete combinando funcionalidades. Ahora vamos a utilizar los dos materiales al mismo tiempo. Y para finalizar la experiencia, podemos agregar una imagen. Por eso incluimos un Image Object. Ajustamos este objeto cerca a la mano. Y luego agregaremos una textura relacionada, como por ejemplo el logo VHS. ¡Tarán! Acá está. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Mira cómo los dos materiales funcionan bien en simultáneo. Cubre toda la mano. El logo VHS se mueve también con calidad. Este es un ejemplo básico, obviamente. Puedes crear experiencias mucho más potentes usando tu creatividad y las funcionalidades de la plantilla. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo que estoy seguro que te gustará. Agregaremos físicas al hand tracking. Crearemos un nuevo proyecto desde cero.
Al abrir el programa, cambiamos el video preview. Ahora vamos directamente a Assets Library. Por cierto, aquí encontraremos bastantes assets que puedes utilizar y déjame decirles que tendrás muchos elementos que podrás implementar para tus propios proyectos. Aquí encontraremos el Hand Physics. Lo importamos. Luego el elemento descargado lo agregaremos en la jerarquía de la cámara. Automáticamente ya carga todo el efecto. Si hacemos tap al video preview, podemos ver los colliders, esas esferas que cubren toda la mano. La estructura es muy similar a los otros ejemplos que te mostré. Revísalos detenidamente. Nosotros iremos al Left Hand Mesh. Ahí verás el occluder. Lo quitamos para que veas la gran diferencia que existe. Obviamente, este elemento también aparecerá en el Right Hand. Bajamos hasta el Hand Collider y encontraremos varias opciones de edición. Si quitamos el Show Mesh, dejará de aparecer cualquier malla y solo estará el occluder. Checa también la función Collider y sus esferas para generar la interacción. Si no quieres ver el texto en el efecto, le quitamos el Hint Text. Y ya en Rain of Objects podemos modificar los cubos que están cayendo. Por ejemplo, podemos cambiar el mesh y elegir una esfera. Y también reducimos su escala para que se vea mejor. Por supuesto, cambiamos el Physics Body para que sea más realista el objeto con la interacción de la mano. También modificamos el Damping para cambiar la caída. Y en la opción Intervalo de Rain of Objects puedes cambiar la frecuencia con la que aparecen las esferas. Por último, cambiaremos el material de la esfera para personalizar el efecto. Aquí lo tenemos, se ve genial, ¿verdad? Pero nada como probarlo en vivo. Mira cómo las esferas interactúan con la mano. Cambia la posición de tu mano para que entiendas todo el potencial que existe. ¿Qué te parece? ¿Qué se te ocurre crear con esta plantilla? Como ya sabes, dejo todos mis archivos en mi Patreon para que practiques. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Y por supuesto, déjame un comentario. Ayúdame a seguir creciendo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.